Hola, hola, ¿qué tal? Hoy os traigo otro vídeo de carving, en este caso de la nariz, porque bueno, hay gente que no sabe muy bien cómo hacer o no encuentra la manera de que le salga como le gusta. Entonces voy a explicar un poco cómo lo hago yo o de qué manera poder hacer para que no salga una nariz extraña o bueno, que no os guste al final el resultado que tenéis. Yo, bueno, como sabéis, o creo que ya lo he dicho alguna vez, siempre dibujo todo, porque si no lo dibujo me resulta muy complicado hacerlo bien, hacerlo simétrico y hacerlo como yo lo quiero hacer. Entonces, en el caso de la nariz, bueno, yo ya he marcado lo que es el borde, he hecho las aletas, las he marcado lo he marcado con este, ¿vale? Simplemente he marcado hasta aquí y este lado he marcado todo esto hasta aquí. Esto es lo que siempre primero hago. Siempre hago la forma, digamos, la forma inicial que va a tener la nariz. Los agujeros lo hago al final, o lo último, después de hacer esto. Entonces, una vez que tengo hecha ya, marcada toda la forma de aquí, es hora de hacer los agujeros. Entonces, una cosa que me pasaba a mí al principio, por ejemplo, es que marcaba así, los marcaba, dibujaba los agujeros donde yo quería, pero los dibujaba muy abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que imaginaos, pues por ejemplo, los hacía aquí. A ver si marcaba ahí y marco ahí. Ahí abajo los marcaba. ¿Qué pasa? Que si yo hago los agujeros, esto es para mi gusto, o sea, cada uno puede hacer la nariz como quiera, pero para mi gusto, si yo marco los agujeros muy abajo o prácticamente en el borde donde acaba la nariz, supongamos que yo ya he marcado la nariz, ¿vale? Y el borde iría por aquí. Aquí iría es donde acabaría la nariz. Entonces, si yo marco los agujeros muy abajo, pues para mi gusto queda un poco raro, porque yo voy haciendo el agujero aquí, lo hago aquí, lo voy marcando, voy haciendo el agujero y aquí debajo no queda espacio, por decirlo así, ni se queda la nariz, digamos, con un borde definido. Directamente está el agujero y luego ya estaría esto de aquí, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Entonces, primera cosa que no haría sería hacer los agujeros justo en el borde de la nariz. Los haría más arriba. Voy a dibujarlos más arriba para que veáis la diferencia. Así estarían ahora. Lo borro. Ha quedado marcado ahí un agujero ahora. Ahí. Entonces, este es el borde de la nariz, ¿no? Ahí sería donde termina la nariz. ¿Dónde suelo hacer yo los agujeros? Los suelo hacer aquí, más arriba. Un agujero ahí, más o menos. Y otro agujero aquí. Ahí. Como veis,
Ahora, al hacer los agujeros más arriba, hay un espacio entre el agujero y el borde de la nariz. Queda un pequeño espacio. Entonces, al hacer el agujero y hundirlo, y pues se queda esta parte de aquí seguiría siendo parte de la nariz, esto y esto, ¿vale? Todo eso seguiría siendo parte de la nariz. Entonces quedaría el agujero, luego habría un trocito de nariz que seguiría siendo nariz, y luego ya estaría la parte esta de aquí. Con lo cual, si miramos la muñeca desde esta perspectiva, ¿ves? Se ve una nariz, se ve aquí que está el agujero aquí, luego se ve un trocito de nariz debajo del agujero y luego ya esta parte de aquí. Entonces, a mí este es el tipo de nariz que me gusta. Ya os digo que yo al principio, cuando hice mi primera muñeca, hacía los agujeros pegados al borde y me di cuenta que no me gustaba nada. Entonces empecé a hacerlos más arriba y para mi gusto la muñeca queda mucho más bonita, ¿vale? Si los hacéis más arriba de esto, imaginaos que, yo qué sé, por ejemplo, este es el borde, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, hacéis los agujeros mucho más arriba de donde los acabo de dibujar. Voy a exagerarlo, ¿vale? Voy a exagerarlo un poco. Si lo dibujo más arriba, queda muchísimo más espacio aquí, ¿vale? Si lo miramos así, quedaría una nariz más respingona. ¿Veis? Lo he exagerado mucho, ¿vale? Pero depende de la nariz que queráis hacer. Si queréis hacer una nariz normal o una nariz, por decirlo así, más de cerdito, pues eso dependerá de dónde hagáis los agujeros, ¿vale? Y una segunda cosa que también he visto que suele pasar es que hay gente que hace los agujeros muy juntos. Por ejemplo, hace uno aquí y otro aquí. Estos agujeros están demasiado juntos para mi gusto, porque si los hacéis tan juntos no dejáis espacio aquí para hacer la zona esta de aquí del medio. Entonces, si no queréis hacer la nariz muy extraña, tenéis que evitar esto y tenéis que hacer los agujeros más separados. ¿Cuánto de separados? Pues eso depende de cómo queráis hacer la nariz. Los podéis hacer como los he hecho antes, más o menos. Yo lo suelo hacer más o menos siempre igual. Hago uno aquí y otro aquí, más o menos. ¿Vale? Dejo toda esta separación y dejo también esta separación aquí abajo, como he dicho antes. Entonces, si lo ponéis así, ¿veis? Se ve una nariz pues normalita. Si hacéis los agujeros con mucha más separación, es decir, que los dibujáis muy en el borde, como por ejemplo los podéis hacer pues aquí, y exagerarlo, uno aquí y otro aquí, por ejemplo. Este sería otro tipo de nariz.
Siempre yo intentaría dejar este espacio de aquí abajo que os he dicho. Insisto mucho en eso porque creo que queda mucho mejor. Entonces, este sería otro tipo de nariz que también queda bien. Están más separados. Aquí queda un espacio mucho más ancho, pero queda bien. Esto, por ejemplo, para hacer así narices más anchas, si hacéis una blade que tenga un color de piel más oscuro o así, pues puede quedar muy bien. O simplemente si os gustan así, pues también queda bien. Es cuestión de dibujar dónde queréis hacer los agujeros y luego mirarla de frente, desde esta perspectiva, para ver cómo va a quedar. Yo dibujando los agujeros ahora mismo así, ya sé cómo quedaría la nariz. Me gusta, me parece que está bien, entonces empezaría a marcarlos donde he dibujado. Siempre lo dibujo, siempre, siempre, siempre. Yo no hago los agujeros así a lo loco, porque si no, no me saldría la nariz derecha, me saldrían los agujeros torcidos, seguro que me saldría un agujero más arriba y otro más debajo, más abajo. Seguramente sería un horror. Entonces siempre lo dibujo y siempre lo hago los agujeros después de haber marcado el borde este de aquí. ¿Yo ves? Este ya lo tengo marcado. Entonces si yo ahora voy a dibujar el borde para que veáis más o menos la nariz que va quedando. He marcado el borde, dibujo esto por aquí abajo para saber dónde acaba la nariz. Y una vez que he marcado eso con la gubia, con la cuchilla, con la herramienta que queráis, pues haría los agujeros. Uno ahí, por ejemplo. Imaginemos que la queremos hacer ancha, queremos hacer una nariz ancha. Cuanto más ancha la queréis hacer, más separados tienen que estar los agujeros. ¿Vale? Entonces quedaría una nariz así. También podéis dibujar lo que es esta parte de aquí. Que sé, yo esta parte de aquí, la del centro, siempre la acabo uniendo a los agujeros. O sea, es una línea seguida. O sea, igual que he marcado esta parte de aquí, la marco exactamente igual que he marcado esto. Igual que he hecho esto, hago esto de aquí. Entonces, primero hago los agujeros, uno aquí, otro aquí, y luego hago esta línea que une los dos agujeros. Va seguido. Esa es mi forma de hacer la nariz, ¿vale? No quiere decir que sea la forma de hacerlo, pero es como yo lo hago. Y como a mí sí me gusta hacerlo así. Entonces, ¿veis? Si vemos la nariz así de frente, fijaos, se ve perfectamente cómo quedaría la nariz. Así que antes de empezar a agujerear, dibujarlo, siempre dibujarlo. Y cuando veáis que estéis contentos, por ejemplo así, a mí me gusta la nariz. Entonces ahora mismo estoy contenta con cómo se ve, pues empezaría a hacer los agujeros. La herramienta que uséis, la que queráis, podéis usar esta, clavando y dando vueltas, empecéis a dar vueltas hasta que hagáis hasta que se marque el agujero. La profundidad, pues también es cuestión de gustos. A mí me gusta que queden bastante profundos. No sé, me parece más realista que si solo lo marco un poquito. Aunque si solo se marca un poquito, que he hecho algunas también así, pues también queda bonito, porque como al final luego se maquilla, pues bueno, pues también se puede conseguir profundidad dándole un color un poco oscuro, una sombra oscura. En este caso, este es un molde distinto y si os fijáis tiene la nariz
tiene la nariz hueca. Vale, entonces probablemente cuando marque los agujeros se va a traspasar. Voy a traspasar el plástico seguramente, pero no me importa porque eso también queda bonito. No me parece que quede feo. Aunque no lo sé, nunca he hecho este molde y no sé... A lo mejor marcándolo un pelín pues también me gusta. No sé, eso lo voy decidiendo sobre la marcha. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que os haya servido el vídeo. Podéis comentarme lo que queráis, preguntarme si os ha quedado alguna duda o bueno, intentaré ayudaros en la medida de lo posible. ¿Vale, chicos? Pues nada, un besito. Chao, chao.